Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Tenemos un nuevo tema para iniciar, entonces vamos a orar. Pastor Edwin, por favor, diríjanos en una oración. Padre maravilloso, te adoramos, Señor, te enaltecemos, te damos muchísimas gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia, de poder iniciar un nuevo día con la convicción, con el disfrute, con el ánimo de saber que somos tus hijos, de saber que tú eres nuestro Padre, que tú haces todo, Señor, lo necesario para bendecir, para edificar, para ayudar a tus hijos, Señor. Eso para nosotros, Señor, es un valor sumo que nos llena de estabilidad, que nos lleva, Señor, de propósito, que nos lleva, Señor, de alegría. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado para poder estar en tu presencia, aprendiendo las Sagradas Escrituras frente a un maestro, como lo es el pastor Ismael, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a cada uno de nosotros para que podamos atesorar de la mejor manera estas enseñanzas que vamos a estar recibiendo, que nos permitas, Señor, que seamos dóciles, que seamos dispuestos a la enseñanza de tu palabra, Señor maravilloso, para que las iglesias que nosotros representamos puedan ser edificadas grandemente a través del trabajo en equipo, como lo vamos a estar aprendiendo a partir de este domingo. Te damos muchas gracias, Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Estas horas, Señor, que dedicamos para el aprendizaje, también, Señor, al igual que el resto de nuestra vida, van dirigidos hacia glorificarte a ti, hacia poder aportar a tu reino, hacia hacer las cosas con las mejores calificaciones posibles, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas esta adoración que es incompleta, que es finita, que viene, Señor, de seres pecadores, como somos nosotros, pero que la entregamos a ti. Sabemos que es acepta nuestra adoración porque la entregamos como tú, Señor, nos has ordenado para que pueda ser aceptada, que es en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, muchas gracias. Vamos a introducir hoy un nuevo curso. Hemos estado desarrollando todo este año cursos sobre el Nuevo Testamento, sobre los aspectos de contenido del Nuevo Testamento, estilos, gramática, aportes que el Nuevo Testamento nos da. Y vamos a continuar hoy con un curso sobre la importancia del trabajo en equipo. Este es un tema supremamente importante, es un tema de pastoral, un tema de práctica y un tema de método que nosotros debemos tener en cuenta y que aunque conocemos y sabemos de las bondades de ese propósito de trabajar en equipo, pues realmente a la final del día terminamos trabajando solos y nos cuesta tener equipos o nos cuesta adaptarnos a un equipo o terminamos simplemente diciendo cada uno haga lo que pueda y como lo pueda hacer, cosa que pues termina siendo un gran fracaso en el trabajo de la iglesia, porque el diseño de Dios para la vida y para la iglesia es el trabajo en comunidad, el trabajo corporativo, y los resultados que vienen a través del trabajo corporativo pues son geniales. Entonces, permítame, amados hermanos, yo quiero compartir por aquí mi pantalla. Sin diapositivas me queda muy difícil improvisar. Entonces vamos a compartir por acá y ustedes me dicen si logran ver mi pantalla. Sí, señor, ya sé. Ok, entonces vamos a hablar sobre Jesús y los 12, el apasionante grupo de trabajo de Jesús. Y eso nos va a dar base a nosotros no solamente para estudiar la escritura en cuanto a los evangelios,
Además, para ver el propósito y método de Jesús, por qué reunió a 12 hombres para que fueran compañeros o seguidores y servidores de Él. Y también nos va a dar las pautas de cómo podemos entrenar o formar o constituir equipos de trabajo a nivel de la iglesia. Entonces, el tema tiene que ver con la ciencia del trabajo en equipo y el fino arte de entrenar servidores. Ese es el título de nuestro curso. La ciencia del trabajo en equipo y el fino arte de entrenar servidores. Cuando hablamos de trabajo en equipo, que es un método de trabajo, una forma de organización y de producción, debemos entender que tiene su base en la Escritura, que Jesucristo se benefició de ese proyecto y de ese método constituyendo sus seguidores y que la iglesia fue constituida para el trabajo en equipo, que eso tiene una ciencia, pero también tiene un arte. Es decir, es a la vez ciencia y arte, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Así que estamos frente a un método que es maravilloso, que es productivo, que tiene sustento bíblico y que fue el método que Jesús usó para constituir al grupo de sus seguidores. Recordemos, amados hermanos, que en el trabajo en equipo hay mucho resultado. Y recordemos que el resultado que Jesús tuvo con los 12 discípulos fue un resultado maravilloso, grandioso, prodigioso, incomparable. No hay otro modelo de equipo, no hay otro equipo paralelo al de Jesús que haya tenido tan buenos resultados en tan corto tiempo, que haya impactado el mundo entero y que haya tenido resultados y alcance hasta nuestros días, como el que tuvo Jesús con sus discípulos. No hay otro referente, es único hecho histórico, es único acontecimiento en cuanto a alcance, resultados, beneficios y bendiciones que nos trae el trabajo en equipo. Entonces, amados hermanos, nos aprestamos para este curso que es apasionante, esperando no solamente tener un contenido académico, sino que nos aporte bases, disposición y motivación para trabajar en equipo y para constituirnos servidores unos de otros en el reino de Dios para la extensión de la iglesia. Entonces, el tema que vamos a desarrollar lo desarrollamos como siempre en 4 semanas, 4 lecciones. La primera semana vamos a hablar del equipo que Jesús constituyó, cómo Jesús constituyó ese equipo de trabajo, qué características tenía, qué intención tenía. Vamos a hablar de la importancia de la selección como requisito para constituir equipo. En la segunda semana vamos a hablar del propósito para el cual Jesús reunió, conformó este equipo de trabajo tan variado y tan común también, y cómo el método del discipulado propende o conduce a la sabiduría. En la tercera semana hablaremos sobre el proceso para el cual fueron unidos o reunidos estos 12 apóstoles o discípulos, qué procesos debían enfrentar, cómo debían actuar, cómo debían reaccionar, qué se esperaba de ellos en su formación y el resultado de ese proceso que es la santidad o santificación. Y en la cuarta semana vamos a hablar del resultado final del trabajo en equipo, de por qué Jesús constituyó este equipo tan interesante, lo entrenó y lo envió, y cómo ellos quedaron totalmente capacitados y entrenados para el servicio. Entonces, equipo, propósito, proceso y resultado para comprender los variables de selección, sabiduría, santidad y servicio en el trabajo en equipo. Entonces, nos vamos a concentrar en esta mañana a desarrollar el primer tema, la primera lección, que tiene que ver con la selección del equipo. ¿Para qué y cómo Jesús conformó un equipo de trabajo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué invitó o trajo a estos 12 hombres para ser seguidores? ¿Cómo los eligió? ¿De dónde los eligió? ¿Qué intención tuvo? ¿Y qué hizo con ellos? Entonces, vamos a concentrarnos aquí. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que seleccionar y conformar un grupo de trabajo es una ciencia que debemos investigar y un arte que debemos aprender. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que ese método o ese estilo o ese propósito de conformar un equipo de trabajo implica ciencia, es decir, implica investigación, técnica, conocimiento, teoría, implica principios, variables, implica estrategias,
porque eso es lo que tiene que ver con el método científico, es decir, es algo que se puede evaluar, constituir, articular, hacerle seguimiento y es susceptible de comprobación o verificación y modificación. Pero cuando hablamos de arte, estamos hablando de pericia, de habilidad, de talento, de versatilidad, de estrategias sociales y mentales y emocionales para poder desarrollar algo, con la creatividad y con la versatilidad para que esa técnica o ese principio teórico pueda tener una buena recepción y pueda traer beneficio a aquellos que lo reciben. Entonces, el trabajo en equipo, como ejemplo de Jesús y la constitución de equipos de trabajo, como Jesús nos enseñó, es una ciencia que debe ser estudiada, debe ser comprendida y debe ser puesta en práctica, pero es un arte porque requiere concurso y articulación de talentos, capacidades, habilidades, estrategias y métodos individuales o personales. Somos su equipo. Nuestro Dios y Padre nos creó bondadosa y graciosamente para servirle y nos llamó para que le sirvamos en armonía, siendo compasivos y viviendo sabiamente. Jesús nos constituyó como su pueblo para que formemos un equipo de seguidores que se llama la iglesia. Y dentro de la iglesia también constituye equipos de líderes que se llaman autoridad o que se llaman consistorio, que se llaman ancianos o que se llaman maestros, pastores, predicadores y misioneros. Todos ellos son equipos de trabajo para el desarrollo de la iglesia y tienen aval en la escritura y fueron respaldados por Jesucristo en su trabajo con los discípulos y en la constitución y expansión de la iglesia. Entonces, somos un equipo constituido por Dios para cumplir unas tareas específicas en el reino y no fuimos llamados a trabajar de manera individual o egoísta o como se establece en la sociedad hoy de forma competitiva, a ver quién tiene mejores resultados, pero llevándose honores individuales y no como un cuerpo. La Biblia habla que somos un cuerpo, esa es una de las excelentes analogías para referirse a la iglesia y para mostrarnos que la iglesia es una comunidad de miembros, miembros diversos, variados, miembros que cada uno está en un lugar y ocupa su función y aporta al conjunto su función, su servicio y su participación. Somos equipo de Dios, por Dios y para Dios. Esa es la garantía del éxito y la razón de nuestro objetivo. Cuando el Señor nos llamó para ser creyentes, no nos dijo, te llamo para que seas un creyente para mí, sino te llamo para que seas un miembro de mi pueblo, para que seas parte de mi iglesia y para que dentro de ese cuerpo puedas tener funcionalidad y puedas tener legitimidad. Y para que con los dones y capacidades que yo doy al cuerpo, tú puedas ser beneficiado y tú puedas también servir a otros con las capacidades que yo te he dado. Entonces Dios nos constituyó para ser cuerpo, por eso nos reunimos como iglesia, por eso adoramos públicamente y por eso tenemos una doctrina que se llama la eclesiología. Y tenemos deberes públicos como la pastoral, el discipulado, la predicación, la adoración pública, que son deberes públicos de una comunidad o de una institución constituida por diversos miembros. Entonces no estamos hablando de un tema ajeno a un deber ser y a una característica propia de la iglesia y propia de la necesidad de los creyentes, que es estar en equipos, estar en grupos, relacionarnos, tener socialización y tener crecimiento mutuo e integral. Respecto a los equipos de trabajo, vamos a pensar lo siguiente, amados hermanos. ¿Qué es un equipo de trabajo? ¿Cómo se debe constituir o para qué se constituye? Entonces, un equipo de trabajo es el recurso humano con el cual se cuenta en una empresa, en una institución, en una iglesia, en una comunidad. Es el recurso humano capacitado, organizado y comprometido en buscar el objetivo sumando conocimiento, habilidades, talentos y virtudes. Cada vez se desprecian los equipos humanos o el recurso humano en las empresas por el auge de la tecnología, la automatización y toda la inteligencia artificial. Todo ello hace que haya un desplazamiento del recurso humano. Sin embargo, cuando vamos a hablar de trabajo en equipo, necesariamente un equipo de trabajo se constituye con personas. Son las personas la pieza principal
o el recurso principal para el desarrollo del trabajo es el capital principal con el cual contamos. Y la iglesia ha sido provista de personas. Los miembros de la iglesia son personas redimidas por gracia, sostenidas por el Señor y capacitados y dotados con dones, con talentos y con habilidades para que puedan aportar al desarrollo del cuerpo. Entonces, el equipo de trabajo es el recurso humano que tenemos. Ese equipo de trabajo se reúne o se constituye para optimizar, garantizar y complementar las labores de un proyecto, de un objetivo, supliendo o compensando las carencias de unos y potenciando las capacidades de los otros. Esto es importante, amados hermanos. Una finalidad propia del equipo de trabajo es aunar esfuerzos o fortalecer o reunir talentos y esfuerzos para que nos complementemos y para que tengamos mayor resultado. ¿En qué tenemos mayor resultado? Pues en la productividad, porque es mayor la paga de dos y mejor que de uno. Es mejor ser varios a estar uno. La Biblia dice que cuando estamos en equipo o en grupo, no somos avergonzados y hay quien nos pueda defender. Y se suplen las carencias porque la carencia de uno es suplida por la fuerza y el aporte del otro. Pero también el trabajo en equipo nos permite potenciar las capacidades, es decir, tener mayor fuerza y tener mayor recurso y tener mayor alcance. Y eso lo dice la Escritura, es mejor la paga de dos que la paga de uno. Y también en cuanto al equipo de trabajo, es el propósito para poder actuar cohesionados con sentido de dependencia, pertenencia, solidaridad y cooperación en la búsqueda del objetivo. Es decir, en la medida en que logremos constituir equipos de trabajo, recurso humano organizado y calificado, vamos a lograr desarrollar, por la gracia de Dios, virtudes como la solidaridad, la cooperación, la comunión, el perdón, la sinceridad, la sencillez, la humildad, porque el trabajo en equipo nos ayuda a crecer integralmente. Si estamos trabajando individualmente, compitiendo unos con otros, pues obviamente que lo que se privilegia es la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia y no el acompañamiento y la dependencia mutua. Entonces el equipo de trabajo nos permite identificar quiénes pueden servir, quiénes pueden ayudar a ser parte del equipo de servicio de trabajo en la iglesia y cómo el aporte de aquellos que hacen parte del equipo nos permite tener mayor alcance, ser mucho más eficaces y efectivos en lo que hacemos y que eso que hagamos traiga mayor satisfacción y crecimiento integral a toda la iglesia, principalmente a aquellos que hacen parte del equipo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando reunió a los 12. Identificó el recurso humano que él quería tener consigo, los convocó para cumplir una tarea y desarrolló en ellos unas capacidades y unas virtudes y una formación para que fueran entrenados y equipados adecuadamente para ese encargo. Hablemos ahora del trabajo en equipo. Ya hablamos del equipo de trabajo, ahora del trabajo en equipo, porque tener un equipo de trabajo no significa que estemos trabajando en equipo. Podemos tener un equipo de trabajo y simplemente tener un recurso humano estructurado, pero no lograr sincronizar o que haya una sinergia y una satisfacción y un ensamble de tal manera que el trabajo sea realmente en equipo. Muchas veces pensamos que trabajamos en equipo y lo que hacemos es delegarnos funciones, separar tareas y reunirnos a entregar cuentas, pero no estamos trabajando en equipo. El encargo y el ejemplo que Jesús nos dio a través de los discípulos es un verdadero trabajo en equipo que redundó para la gloria de Dios, para la extensión de la iglesia y para la formación de muchos líderes que a raíz de ese trabajo en equipo fueron constituidos. Entonces, el trabajo en equipo es la forma organizada y coordinada de trabajar entre varias personas con la finalidad de alcanzar metas comunes. Entonces, es la forma como nos organizamos, nos coordinamos, como nos sincronizamos en pro de un objetivo común, donde el interés no es quién aporta más o quién da más o quién hace más, sino cómo todo se logra mediante un trabajo mancomunado, sin egos y sin competencias, donde brille la gloria de Dios y donde brille
el deseo de ser aportantes sin esperar el mérito o el beneficio personal. A mí me llama la atención cuando vemos a nuestra selección jugar y al final del partido entrevistan a algunos jugadores a los que han tenido mayor rendimiento y les preguntan qué opinan del partido. Y ellos generalmente dicen, no, pues yo me entrené muy bien, yo estaba muy en mi mejor momento, ese resultado que yo tuve lo venía soñando y lo logré porque lo trabajé y lo merezco. Sin embargo, ellos generalmente no dan la honra o el reconocimiento a que eso que ellos lograron no fue producto de su esfuerzo personal simplemente, sino del trabajo en equipo. Porque el delantero que hizo el gol no lo pudo haber hecho en un partido si no tenía 10 jugadores más en la cancha. El que logró tener esa pericia en el arco no logró tenerla sin los 10 compañeros que también estuvieron trabajando. Entonces sería mucho mejor que el jugador dijera, este resultado es el trabajo en equipo, este resultado es la cohesión de grupo, este es el resultado de la sincronización, entrenamiento y toda la disposición y habilidades que cultivamos como grupo de trabajo. Y no simplemente que diga que él se lo merece porque entrenó duro y porque tenía hambre de gol. Suele pasar que muchas veces en los equipos de trabajo o en los equipos de trabajo algunos se llevan la honra y no se reconoce que es el trabajo y el alcance de todo un equipo que unido y organizado con la ayuda del Señor logra esos resultados. El trabajo en equipo es una herramienta laboral, es una habilidad social y un propósito virtuoso para el crecimiento, la productividad y la complementariedad. Entonces, el trabajo en equipo termina siendo no solamente una herramienta para producir, sino que termina siendo una habilidad social que debemos cultivar, termina siendo un recurso de crecimiento integral, un aporte al desarrollo individual y un propósito virtuoso, es decir, una forma de adquirir virtudes, de poner en la mesa los logros, los avances y el crecimiento integral porque generalmente pensamos en el trabajo en equipo en términos productivos, pero no pensamos del trabajo en equipo en términos de crecimiento personal, de habilidades virtuosas, de habilidades del carácter, de formación integral, lo cual nos es muy valioso y lo cual necesitamos en gran manera. Cuando hablamos del trabajo en equipo que Jesús logró desarrollar con sus discípulos, pues no solamente tuvieron resultados ministeriales, también tuvieron resultados de carácter, resultados de crecimiento, resultados en virtudes, resultados integrales, los cuales también debemos aspirar y son naturales como cosecha de un trabajo bien mancomunado en equipo. El trabajo en equipo genera unidad o debe generar unidad, debe propender por la empatía, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad, la satisfacción, el rendimiento, el crecimiento y la productividad. Son muchos los logros o los resultados que se pueden alcanzar mediante el trabajo en equipo. Por su parte, son muy escasos los que se logran cuando estamos solos y cuando nadie se une o cuando los que están cada uno por su lado. Entonces Jesús al reunir a sus 12 discípulos conformó un grupo, dice la Biblia, los llamó para estar con ellos o para que estuvieran con él y para que con esa estadía o con esa permanencia junto a él fueran formados y entrenados para la labor, para que fueran creciendo en diversas áreas y para que fueran llenándose de diferentes vacíos y pudieran estar listos para ir al campo de trabajo. En cuanto a la ciencia del trabajo en equipo, que lo mencionábamos al comienzo, podemos decir que nos permite establecer relaciones verdaderas y logros integrales de equipo en el proyecto, la organización o la institución donde estemos y nos permite logros integrales de impacto y de valor que son de bendición para todos. El trabajo en equipo debe estar en función de un proyecto o de un objetivo o de una razón de ser. No nos reunimos para hacer un equipo para cualquier cosa, sino para un objetivo de valor o para un objetivo de alto impacto. Jesucristo reunió a los 12 para un objetivo que era el discipulado, la predicación y la consolidación de la iglesia en el primer siglo hasta nuestros tiempos.
Él dijo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El objetivo que tuvo Jesús y que transmitió a sus discípulos fue un objetivo de alto impacto. Vengan y los haré pescadores de hombres. Vénganse y estarán conmigo y los enviaré para que prediquen en todas las naciones y para que reúnan a los salvos a través del poder del Evangelio. Si hay objetivos de valor, objetivos que trascienden, objetivos que no son meros egos individuales, vale la pena constituir equipos y dar la vida por esos objetivos que son de valor y que son de beneficio público. La ciencia del trabajo en equipo también tiene que ver con propender por resultados y beneficios amplios, históricos, trascendentales y extraordinarios en función de la posteridad. Es decir, un trabajo en equipo que tenga carácter científico es aquel que tiene unos alcances amplios, históricos y amplios para toda otra generación y que incluso algunos de los resultados tengan trascendencia eterna. Es decir, enfocarnos en los asuntos del reino, enfocarnos en los asuntos que perduran, dedicarnos a tareas y causas que pasan el límite de nuestra existencia, que aportan beneficio a otras generaciones, que hacen parte de la historia y de la trascendencia y de la posteridad. Eso hace parte de la ciencia del trabajo en equipo, porque una causa que es mucho más trascendente y no tan limitada como las que generalmente perseguimos, pues nos llama a consagrarnos, a dedicarnos y a dar todo nuestro esfuerzo en pro de ese objetivo de valor. Y la ciencia del trabajo en equipo también tiene que ver con enfocarnos en la excelencia, la plenitud, la gloria de Dios y los resultados absolutos y seguros de una labor realizada, es decir, enfocarnos en el reino eterno. A veces nos enfocamos en proyectos como una construcción, la adquisición de un terreno, la adquisición de un servicio, y esos objetivos tienen cierta reputación temporal, pero no son trascendentes, no tienen que ver con el reino, no tienen que ver con la gloria de Dios, no tienen que ver con la plenitud. Y la ciencia del trabajo en equipo que Jesús constituyó con sus discípulos tenía que ver con lo eterno. Él mismo les dijo, no se hagan amigos del mundo, sino sean amigos míos, procuren el reino, deleítense en mí, yo les concederé las peticiones de su corazón. El mismo Señor Jesucristo llamó la atención una y otra vez a su grupo, diciéndoles, no se ocupen de las cosas pasajeras, porque las cosas pasajeras son simplemente los beneficios que tenemos para consagrarnos a Dios y para velar por el alma y dedicarnos a lo que perdura y a lo que trasciende. Esa fue la ciencia del trabajo en equipo de Jesús y por eso su gran resultado, porque no estaba enfocado en construir un edificio ni en alcanzar personas para un proyecto común o natural, sino en la evangelización, la salvación y la conformación de su pueblo para ir a todas las naciones. Si hoy tenemos evangelio, si hoy somos iglesia, si hoy podemos predicar, es gracias a Dios y a través del resultado exponencial que Jesús logró con sus discípulos, el cual ha llegado hasta nuestros días y seguirá llegando a las nuevas generaciones por el impulso que los creyentes de hoy seguirán dando a la tarea de la predicación. En cuanto al arte fino de entrenar siervos o líderes para el ministerio, podemos decir lo siguiente. Conformar un grupo de trabajo virtuoso, talentoso, dispuesto, sencillo y comprometido en la búsqueda del objetivo. Eso tiene que ver con el arte. Es decir, es una habilidad elegir, vincular, llamar, hacer parte de ese equipo personas que puedan aportar, que tengan disposición, que sean sencillos, que sean virtuosos, que sean temerosos de Dios y que tengan la gran disposición de hacer parte de ese trabajo. Cuando nosotros invitamos hermanos para un equipo de trabajo en la iglesia o en un proyecto misionero, debemos cerciorarnos que esos hermanos sean nacidos de nuevo, sean hermanos que tengan disposición de trabajar, disposición de sujeción, disposición a la santidad, al aprendizaje, a la rendición de cuentas, porque esas son virtudes naturales para el desarrollo de un equipo. No invitaríamos al divisor o no invitaríamos al que es conflictivo
o al que es problemático, porque inmediatamente el grupo comienza mal. Jesús se cercioró de que sus 12 integrantes fueran dispuestos para poder trabajar con ellos y en ellos, y que conformar de ese grupo tan diverso un resultado tan extraordinario como el que tuvimos de los 12 discípulos, que terminaron siendo base y fundamento para el desarrollo de la iglesia. Otro aspecto relacionado con el arte del entrenamiento tiene que ver con definir los objetivos y las metas a alcanzar y proponerse lograrlas con el concurso y capacidad de cada uno de los miembros del equipo. Es decir, es arte, es pericia, integrar las habilidades, aprovechar los recursos que tenemos, beneficiarnos de cada una de las cosas que se aportan en los grupos, porque de todos esos aportes se logran grandes cosas. Generalmente solemos apreciar los grandes recursos, los grandes talentos, pero despreciamos los detalles o lo que nos parece simple. Generalmente admiramos lo que es grandioso, ¿cierto? Un gran talento, por ejemplo, de oratoria, lo admiramos, o un gran talento de investigación o de memoria, pero despreciamos talentos sencillos como la organización, como el servicio elemental, como que pensamos que eso no aporta. Pero Jesús nos enseña a valorar lo sencillo y lo pequeño y los detalles que otros no valoran. Recuerden cuando Jesús fue a alimentar a los 5,000, que los discípulos dijeron, pero necesitamos mucho dinero, mucho alimento y necesitamos un lugar de abastecimiento para poder reunir alimento para toda esta multitud tan grande. Ellos eran macropensadores, macroeconomistas y estaban pensando en dónde podían encontrar un depósito o un mayorista que les proveyera los alimentos. Pero Jesús se cercioró que a través de la provisión de un joven que tenía 5 panecillos y 2 pececillos, poder con eso pequeño, insignificante, que fue pasado por alto, tener la base para el milagro y para la grandeza de ese momento, que fue la alimentación de los 5,000. Jesús valora lo sencillo, y un arte o un aspecto del arte del trabajo en equipo es admirar y valorar las cosas sencillas y pequeñas que puestas en la mesa o en el canasto terminan siendo un gran recurso y un gran elemento para el desarrollo del objetivo. Otro aspecto del arte del entrenamiento tiene que ver con el seguimiento, la evaluación, la retroalimentación, concientización, autogestión y mejoramiento durante el desarrollo del proyecto. Es decir, en el tiempo que estamos ejecutando ese plan de trabajo, debemos hacer seguimiento, ser autocríticos, hacer mejoras, hacer rendición de cuentas, hacer evaluaciones periódicas, y debemos estar dispuestos para las evaluaciones. Cuando Jesús encontró a los discípulos discutiendo quién de ellos sería el mayor, pues allí fue la oportunidad para hacer una autoevaluación y para hacer una retroalimentación del grupo diciéndoles, mire, si ustedes quieren ser grandes, sirvan. Si están compitiendo por los mejores puestos, el mejor puesto es el más bajo, no el más alto. Y el principal puesto es el silencioso y aquel que se dispone con un corazón abnegado a servir sin esperar nada a cambio. Todo eso hace parte del arte del entrenamiento y lo que Jesús hizo con sus discípulos y lo que nos enseña a hacer en la constitución de los equipos de trabajo en la iglesia. En cuanto a la relación entre la ciencia y el arte, podemos decir que la ciencia se basa en principios, métodos, investigación y organización de los propósitos y dimensiones de lo que se quiere conquistar. Y el arte es la habilidad, talento y capacidad histriónica o versátil de disfrutar la búsqueda de los objetivos y sacarles provecho o beneficio, es decir, de poder ejecutar un proyecto donde hay alegría, creatividad, donde no hay conflicto, sino que hay gozo, hay disposición, hay entereza, donde le sacamos provecho y gusto a lo que estamos haciendo y no simplemente lo ejecutamos por deber, sin satisfacción o simplemente como si fuera una obligación. La ciencia es investigación y doctrina. El arte es talento, deleite y variedad de formas para lograrlo y enriquecerse sin caer en el tedio. Por ejemplo, tenemos la obligación de predicar. Dios nos dejó la tarea y el encargo de la predicación. Esa es la ciencia, ese es el contenido, tiene principios, está regulado,
Debe ser bíblico, debe ser serio, debe ser centrado en la palabra y debe ser para la gloria de Dios. Pero el arte como lo hacemos tiene que ver con la capacidad de cada uno, con las habilidades para transmitir, para comunicar, con las disposiciones didácticas que tenemos o recursos didácticos y con las circunstancias, hechos e historias que cada uno tenemos. Esa habilidad artística se puede aplicar al principio o al deber de la predicación y vamos a encontrar diversos estilos, diversos métodos, diversos recursos, diversos énfasis, pero todos que son parte del arte de la predicación basados en el principio de la ciencia bíblica. En cuanto a eso, también podemos decir que la ciencia del trabajo en equipo consiste en construir comunidad encaminada a avanzar el reino y su arte es el compromiso y complementariedad que cada uno aporta a este noble, sabio y trascendental deber corporativo y permanente. Entonces, la ciencia del trabajo en equipo es construir comunidad. Y esto es importante porque cuando Jesús llamó a los 12, los llamó para estar con Él, para formar un equipo de trabajo, una comunidad de servicio, y no simplemente para buscar talentos individuales. Jesús no es un cazatalento, no es un reality o una bolsa de empleo buscando talento. Jesús constituyó un equipo para que brillara la comunión entre ellos y para que se lograra un trabajo mancomunado, para construir comunidad, para construir equipo y para forjar carácter integral en un corporativo que era la iglesia. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos llamados a hacer el mismo trabajo, la misma tarea con la misma seriedad y para los mismos propósitos, que es servir de manera noble, sabia y trascendente al Señor con resultados que traspasen el límite de nuestro tiempo y nuestra existencia. El equipo por excelencia que se nos revela e impacta es la deidad. Ese es el primer equipo de trabajo que vemos en la Escritura. Cuando Dios se presenta y cuando Dios se revela en la Escritura, se revela como una deidad, como una organización corporativa o como un Dios integral, que desde la eternidad está armónica y perfectamente unido en el propósito de revelarse y de ejecutar los grandes hechos del decreto mediante el establecimiento del reino de los cielos. En varias oportunidades dice, hagamos, dijimos, seamos o somos, dándonos a entender que es un trabajo estructurado, que es un trabajo de la deidad muy sincronizado, que no hay diferencias, no hay competencias, no hay subordinación, no hay preferencias, sino que están totalmente articulados, sincronizados con una gran sinergia en el establecimiento, revelación, desarrollo y consumación de la historia de la redención. Todo lo que la deidad ha hecho es lo que estaba planeado y todo lo que ha ejecutado es lo que glorifica a Dios y lo que es benéfico para su pueblo y para la humanidad. No hay error, no hay fracaso, no hay mejora, no hay otro sí, simplemente es perfecto porque Dios es perfecto y porque hay un orden, principio de excelencia en el trabajo de equipo de la deidad. Dios es una comunidad revelada. El creador de equipos por excelencia con resultados históricos, generacionales, trascendentales y durables es Jesucristo con sus discípulos y la expansión de su iglesia, su propósito y la formación de un equipo selecto, compacto y capacitado. Entonces, no tenemos en la historia de la humanidad, en la historia de la sociedad en estos 6.000 años, un creador, un desarrollador de equipos con mayor excelencia que Jesucristo, con mayores resultados históricos, con mayor alcance espaciotemporal, con mayor integración generacional, con mayor resultado trascendental y con mayor durabilidad y profundidad que Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? 3 años y medio aproximadamente, con un grupo pequeño de 12 hombres, sencillos y comunes, que los reunió para estar con ellos y los instruyó y los preparó y los capacitó para grandes resultados, para trastornar el mundo entero y para evangelizar el mundo entero en tiempo récord. Ese es el resultado que tiene Jesucristo y ese es el creador de equipos por excelencia, nuestro Dios y nuestro Salvador,
y es el modelo que tenemos para nosotros desarrollar los equipos de servicio en la iglesia. Si logramos constituir equipos sólidos y fructíferos, es gracias a Dios y al ejemplo de Jesucristo, a su gracia que nos auxilia y a todos los principios que tenemos en la Escritura para poder constituirlos para el mismo propósito y bajo las regulaciones que Él mismo nos dejó. Entonces, un equipo como el que Jesús constituyó fue un equipo histórico, pero también generacional, trascendental, pero también durable, con expansión, con formación, con impacto y con resultado profundo y durable. Y eso es muy importante, porque no se trata de tener un resultado ocasional y no tener mayores resultados constantes. La Biblia dice que el Señor Jesús nos llamó para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. No dice que nos llamó para dar frutos durante una estación y el resto de las estaciones ser estériles. No dice que nos llamó para dar un fruto escaso u ocasional, sino que nos constituyó para ser un pueblo fructífero y que ese fruto sea abundante y durable, permanente, constante. Y eso es la gracia de Dios que opera en los creyentes para que traigan o produzcan y entreguen mucho fruto. En cuanto a la relación entre ciencia y arte del trabajo en equipo, también podemos decir que por su gracia hemos sido alcanzados y conformados como una comunidad para adorar, proclamar y testificar las bondades y gracias de la salvación, por lo que tenemos el deber inaplazable de articular todos los esfuerzos en predicar y discipular como comunidad del reino. Dios no nos constituyó como líderes individuales, sino como comunidad. Dio dones no individuales, sino dones a la iglesia. Constituyó predicadores no para que sean estrellas de la fama, sino para que sean siervos en medio de la iglesia, desarrollando la iglesia, constituyendo comunidad y articulando todos los esfuerzos para la predicación y la expansión de la iglesia. Esos son los deberes propios del trabajo en equipo y son los llamados que tenemos y los encargos para lograr ser efectivos. Muchos han logrado ser efectivos líderes individuales, como si fueran estrellas de plataforma, pero no han logrado con la misma intensidad constituir una comunidad íntegra e integrada que viva el Evangelio y que se beneficie de esos liderazgos o de esos dones que Dios ha dado a algunos hermanos y a través de los cuales ellos pueden ejercer el ministerio. No puede existir un líder sin iglesia, ni una iglesia sin líderes. No existe un equipo de trabajo ministerial sin beneficiados que son los creyentes, ni existe una iglesia que esté creciendo y esté sólida sin buenos equipos de trabajo que hagan honor a su llamado y que desarrollen el reino de los cielos con la predicación y el discipulado. Entonces, amados hermanos, tenemos un gran ejemplo de Jesús constituyendo un equipo excelente, extraordinario, un equipo histórico y trascendental, pero tenemos a través de él un ejemplo también de cómo se constituye, para qué se constituye y cómo el trabajo en equipo es la clave como método y como propósito de unión y de carácter para la extensión de la iglesia. ¿Cuáles son algunas de las claves del trabajo en equipo? Jesús nos enseña a través de su ejemplo algunas claves. Una selección especial, una capacidad de acompañamiento, de compartir, unos contenidos para la instrucción, convivencia, compromiso, sencillez, ejemplo, promoción y saber el tiempo oportuno para partir. Estas son claves importantes del trabajo en equipo que las voy a mencionar un poco más en detalle inmediatamente. Entonces, la primera es la ciencia de la selección. Aprender a seleccionar o saber qué es lo que se selecciona y para qué se selecciona. A veces cuando pensamos en líderes en la iglesia, pensamos es como si fueran influencers o como si fueran comunicadores sociales. Les decimos, como tú hablas bueno y como tú hablas mucho, serías bueno para ser un líder de la iglesia, cuando los líderes de la iglesia no son comunicadores ni son oradores, sino que son servidores, y no necesariamente la selección es porque tenga dotes visibles de comunicación,
o de relaciones públicas, sino porque sean fieles e idóneos. Pero a veces ese carácter de fidelidad e idoneidad poco se tiene en cuenta. Cuenta es que tenga una buena puesta en escena y que tenga buenas habilidades sociales y comunicativas. Sin embargo, ese no es el criterio para la selección, no es el ejemplo que Jesús empleó. Otro criterio clave en la constitución del equipo que Jesús constituyó fue la capacidad de poderlos acompañar y poder confiar en ellos y que ellos confiaran en Jesús. Es decir, establecer confianza y estrategias de acompañamiento. El acompañamiento es indispensable en la constitución de un equipo y establecer o generar o construir confianza. Si no hay confianza, si no hay relaciones más cercanas, es muy difícil que podamos constituir un equipo de trabajo sólido y productivo. La Biblia nos da el ejemplo y Jesucristo nos da el ejemplo de cómo esos 12 fueron tan cohesionados, cercanos, y hubo unos niveles de confianza interesantes y unas estrategias también de acompañamiento y de consolidación. Otro aspecto de la clave del trabajo en equipo fue el poder convivir y compartir mutuamente. Compartían la comida, compartían momentos, compartían historias, viajes, caminatas, convivieron, compartieron dolores, aflicciones, funerales, alimentos, comidas, banquetes, pero también adversidades. Y esos aspectos de convivencia y compartir esos momentos generan vínculos, fortalecen vínculos y desarrollan comunidad. Y Jesús estableció comunidad y desarrolló vínculos con sus discípulos, compartiendo momentos cotidianos como la mesa, como la caminata, como ir por los sembrados y como también reuniones sociales, fiestas y reuniones públicas en el templo. Otro principio del trabajo en equipo fue en la instrucción. Jesús supo para qué los convocaba, sabía los contenidos y tenía la forma y la manera y el método de instruir a sus discípulos, y eso fue un valor muy importante y un aspecto primordial. No los reunió simplemente para estar con él, los reunió para entrenarlos, para instruirlos, para formarlos y para hacer de ellos un equipo fuerte para el proyecto que tenía. Otro aspecto importante fue la forma como Jesús mostró a sus discípulos su disposición de compartir amor a otros. Jesús amó a los leprosos, abrazó a los sordos, expresó amor a los paralíticos, a los publicanos, a aquellos que estaban desechados del reino y de la sociedad judía. Jesús los acogió con amor. A muchos de ellos, lo decíamos en el estudio del Evangelio de Lucas, mostró amor a aquellos que estaban siendo perseguidos o que eran despreciados. Y ese ejemplo, esa muestra de amor pública, fue una enseñanza formativa e instructiva para los discípulos respecto a esto. Pero también la muestra de compasión, acogiendo a aquellos que están en pecado, que están en la miseria del pecado, perdonándolos, teniéndoles misericordia y compasión y constituyéndolos hijos suyos a través del nuevo nacimiento. Todo esto es importantísimo en la constitución del equipo, como también nosotros, en nuestro caso, mostramos compasión y cómo los que nos ven y nos observan pueden decir, este hombre es compasivo, es cariñoso, es misericordioso, acoge a las personas con amor o es egoísta, elitista y selecciona o tiene sección de personas. Otra clave del trabajo en equipo es la nobleza para valorar lo sencillo. Lo decíamos hace un momento, los detalles y cosas pequeñas hacen parte también de un recurso que podemos aportar en el trabajo en equipo y que no es menor y que puede hacer una gran diferencia. Jesús lo supo hacer, Jesús valoró lo sencillo, les enseñó a los discípulos a valorar cosas sencillas y eso desarrolló en gran manera su trabajo en equipo y su resultado. La actitud de servicio. Jesús, como líder del equipo y formador de los discípulos, siempre estuvo presto a servir. Lavó los pies de sus discípulos, les preparó comida, les partió el pan, los invitó a estar en descanso, se preocupó por su alimento, se preocupó por su salud emocional, se preocupó por que pagaran sus impuestos. Jesús sirvió de manera impresionante a los discípulos,
de tal manera que él se presentó como el mayor y más grande servidor entre ellos, no solamente dándoles cátedra, sino mostrando esa cátedra en la práctica con un ejemplo adecuado. Tuvo también la capacidad Jesús de delegar y promover, es decir, de delegar tareas, funciones y de promover a sus discípulos sin ningún tipo de celo o sin ningún tipo de temor. Hoy en día tenemos mucho temor a delegar y mucha renuencia a promover porque pensamos que nos hacen daño aquellos a quienes promovemos, y es un aprendizaje que se debe dar para el desarrollo del trabajo en equipo. Delegar y promover es una capacidad y una virtud y un talento en el desarrollo de trabajo en equipo. Y un décimo aspecto no menos importante fue el tiempo apropiado de partir. Jesús supo exactamente cuándo era el momento para enviar a los discípulos y para decirles: hasta aquí voy con ustedes, yo tengo que partir, pero ustedes ya tienen todas las herramientas, todo mi encargo, toda mi investidura para que puedan ir y hacer discípulos a todas las naciones con poder y autoridad. Es importante este último principio clave, porque saber cuándo partir o cuándo entregar o cuándo enviar no es muy sencillo. Se puede uno equivocar, y hacerlo antes de tiempo traemos frustración y fracaso, pero hacerlo tardíamente también traemos una pérdida de resultado y una equivocación en el discernimiento del momento oportuno para enviar o para apartarnos o para dar por concluido un proyecto y promover a aquellos que estuvieron en él. Claves del trabajo en equipo, tenemos muchas que ya hemos mencionado por aquí, que Jesús las usó y las desarrolló con sus discípulos y que nosotros debemos también desarrollar. Dios es equipo, la iglesia es un equipo, la familia es un equipo, la nación es un equipo y el cuerpo es un equipo. Es decir, tenemos ejemplos cercanos, analogías cercanas que nos llaman la atención sobre esta oportunidad y este deber que tenemos de formar equipos para desarrollar el trabajo de la iglesia, para hacerlo con buenos fines, con buenas claves y para hacerlo para la gloria de Dios, confiando en el resultado que da Dios. Somos equipo de Cristo y reinamos con Él. Nuestro líder y quien nos ha constituido para ese servicio se llama Jesucristo. Nos debemos a Él. Si podemos tener grupos de trabajo en la iglesia, equipos de líderes en la iglesia que pueden servir junto a nosotros los pastores, es gracias a Cristo que nos dio el evangelio, que nos da el ejemplo de cómo poder lograr mayores resultados con el aporte de todos. En cuanto al trabajo en equipo, podemos revisar algunos textos bíblicos como el de Hebreos, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un encargo que le hemos puesto la atención en cuanto al deber de congregarnos. Pero este texto también nos habla de considerarnos mutuamente. Es decir, tenemos un equipo de hermanos que velan por nosotros. Tenemos un cuerpo de creyentes que nos consideran y nos auxilian. Y unos a otros, o entre unos y otros, o entre todos, nos estimulamos, nos consideramos, nos animamos, nos motivamos y nos exhortamos. Eso es un trabajo verdadero de equipo. No dice que hay uno que exhorta y otro que estimula y otro que ayuda, sino que todos como cuerpo, como comunidad, de forma mutua, de forma corporativa, aportamos al desarrollo del cuerpo, usando los talentos y ejecutando los deberes que nos ha dado nuestro Dios para su gloria y para la constitución y edificación de la iglesia. Y en Colosenses capítulo 2 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese texto de Colosenses nos recuerda que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, que Él es verdadero y absoluto Señor en todo, y que Él visiblemente a través de la encarnación de Jesucristo nos muestra plenitud de su deidad y nos muestra toda la totalidad o la integralidad de su esencia.
y nos habla de la corporalidad y la corporatividad de Dios como una deidad o como un equipo o como una trinidad. Es importante esos ejemplos porque son base para lo que nosotros hacemos y razón para lo que nosotros promovemos y enseñamos. Entonces, amados hermanos, el trabajo en equipo no es una invención humana, no es una estrategia humana para desarrollar resultados y para trabajar en las empresas. El trabajo en equipo es el ejemplo que Jesús nos dio, es el modelo que nos enseñó y es el deber que tenemos para desarrollar la iglesia. Si no unimos esfuerzos y si no aprovechamos todos los miembros del cuerpo, muchos quedarán subutilizados, no tendremos el mayor alcance y quedaremos en deuda con el deber, el trabajo y del desarrollo y crecimiento y formación de la iglesia. El trabajo de la iglesia es un trabajo conjunto. Ningún miembro del cuerpo sobra, ninguno es inútil, ninguno es más valioso que otro, todos igualmente necesarios, todos igualmente capaces y todos igualmente llamados y enviados para ser parte del desarrollo de la vida de la iglesia. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí para que nos quede tiempo para escuchar las intervenciones, los aportes y las reacciones o interacciones de ustedes a este tema que se ha expuesto. Entonces, bienvenidos, amados hermanos. Pastor Edwin, adelante. Mi querido pastor, muchas gracias por esa magistral introducción al tema. Pues definitivamente el trabajo en equipo es un aspecto fundamental del desarrollo de la vida eclesial. Es supremamente básico, es una cosa que se requiere de forma indispensable dentro de los procesos eclesiales y tiene pues unas cortinas que lo dificultan con respecto pues a las visiones actuales del liderazgo, porque pues hoy en el día en el mundo empresarial se habla mucho de liderazgo de equipos, de liderazgo de grupos, y a veces nosotros tratamos de extrapolar esas fórmulas de trabajo que se desarrollan en otros ámbitos, y creo que eso ha afectado a la iglesia negativamente. Cuando nosotros miramos el liderazgo de Cristo, es un liderazgo completamente... Yo no sé, pastor, como estamos en una introducción, yo no sé si yo me vaya a meter en cosas que ya vamos a ver y si se puede o no. Pero cuando nosotros miramos el liderazgo de Cristo, pues nosotros vemos un liderazgo completamente único, con unos matices completamente distintivos que nosotros vamos a aprender en este curso, estoy seguro, a poder diferenciar a la hora de ser miembros y parte de un equipo. Algunas personas en la iglesia yo he visto que ellos dicen trabajar en equipo, pero ellos se ponen a la cabeza del equipo, pues procurando que el equipo trabaje en función de ellos y que ese equipo lo que haga es darles pues la visibilidad y pues robarse todo el honor que le pertenece únicamente al Señor. Pero cuando nosotros miramos el trabajo que el Señor Jesucristo nos muestra en la iglesia, con un ejemplo sencillo como por ejemplo que Él nunca bautizó, sino que Él enviaba a bautizar a los discípulos, que Él mandaba a los discípulos a hacer el trabajo evangelístico. Nosotros vemos más bien a un Jesús que se ponía detrás del rebaño y los mandaba a ellos adelante. Y Él funcionaba como soporte, ¿sí? No estaba adelante, como dicen, bueno, liderando, mostrándose, sino estaba por detrás. Como hace un pastor, ¿no? El pastor está ocupado de las ovejas que están jóvenes,
está ocupado de las ovejas que están enfermas, está ocupado de las ovejas que están quedando atrás, porque pues las que van adelante pues ya van solitas, ellas ya van eh, eh, dando su paso seguro, pero no está, no, no deja atrás a las que son del rebaño, ¿sí? Que son parte pues del equipo. Entonces, con respecto al liderazgo, pues de hoy que es un liderazgo descarnado, donde pues el que no sirve lo echamos, el que flaquea pues lo descartamos. Pues hay una diferencia pues bastante grande. Entonces, definitivamente, la iglesia que no trabaja con el liderazgo que nos enseña el Señor Jesucristo, pues es una iglesia que no es iglesia, es una iglesia pues que ya se desfiguró, es una iglesia que no sirve a los propósitos del reino, es una iglesia que se niega a poder tener una continuidad que se pueda preservar en el tiempo, es una iglesia que no puede sostenerse en momentos de grandes dificultades. Es una iglesia pues que termina siguiendo hombres y no a Dios. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá. El trabajo en equipo pues es un aspecto sustancial de la vida eclesial y que nosotros los que tenemos la oportunidad de ser puestos como cabezas visibles, como pastores, como directores de la orquesta, pues tenemos que ser un ejemplo de servicio humilde, de servicio esforzado, y a veces también dejar uno de querer hacer todo, de querer que todas las cosas se hagan por uno mismo. A veces a uno le toca dejar en la iglesia hay cosas que no, pues que si otras personas no tienen la capacidad de tomar la batuta y echarse al hombro las cosas, pues entonces no se hacen. La gente tiene que entender que son parte de la iglesia y que son necesarios. ¿No? Y darle tiempo a que las cosas se vayan desarrollando con la intervención y con la mano de todos. Entonces, sí, mi querido pastor, no sé qué más decir. Como estamos en introducción, pues todavía no hay muchos aspectos así infinitos que tocar. Sí, pastor, gracias, muy amable, pastor. Vamos a lograr desarrollar más adelante el estilo, el propósito, el método. Hoy solamente estamos hablando de la selección y del grupo y de la importancia del recurso humano. Sí, porque es interesante. Hoy en día cuando se piensa, yo he escuchado que hay misiones o organizaciones que piensan en fundar iglesias y lo primero que hacen para fundar una iglesia es comprar una casa o alquilar un terreno o meterse en una deuda de una propiedad. Cuando lo primero que hay que hacer es tener un objetivo y tener el recurso humano. ¿Sí? Para fundar una iglesia lo primero que se piensa es en el recurso financiero, el recurso logístico y recursos materiales. Y hemos visto casas que quedaron vacías, equipos que quedaron abandonados, deudas que quedaron pendientes porque no se logró tener el recurso humano. Lo que necesitamos en el desarrollo de la empresa del reino de los cielos, para poder desarrollar el proyecto, son personas. Y con personas se puede hacer mucho. Sin personas es imposible. Entonces, como hoy en día se valora más la tecnología, la logística, lo visible, lo sensorial, pues no se valora el recurso humano, ¿no? A veces incluso uno mira a veces la iglesia y uno dice, pero ¿con quién? No hay nadie. Pero bueno, hay 10, hay 20, hay 40, hay 50, es decir, hay muchos. Pero a veces uno suele decir, pero ¿con quién? Eso nadie se compromete, o nadie quiere, o nadie sirve, pero probablemente no es eso. Probablemente es que no se ha logrado eh, articular el proyecto, no se ha logrado integrar o estimular adecuadamente a los hermanos, porque esos de que están ahí sentados, que pensamos que no sirven, sirven para muchas otras cosas en sus empresas, en sus casas, en sus familias. Han sido muy útiles, pero en la iglesia vemos que no son útiles. Posiblemente ha sido falta nuestra
que no hemos tenido la visión de ver que hay unas minas de oro ahí, puede que sean anónimas, que no hemos logrado identificar y que no hemos tenido la sencillez de valorar. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un equipo de trabajo, pues yo nunca traería un ex revolucionario como Simón el Cananista, o no integraríamos a un ex cobrador de impuestos porque pues ya se genera una tensión en el grupo. Pero es muy interesante que en el grupo de Jesús no hubo ningún fariseo, que eran los que llenaban los templos, ni ningún escriba, ni ningún saduceo. Jesús conformó un equipo con los que nadie conformaría equipo. Y eso es muy interesante, porque eso nos da ya una clave de trabajo. A veces nosotros pensamos en un equipo de trabajo y pensamos en el más vistoso, en el más elegante, en el más capacitado. Para pensar en maestros de escuela dominical pensamos que son los que tienen cursos de pedagogía, los que enseñan en colegio, son los maestros, pero no pensamos que un hermano sencillo que nunca ha enseñado en ningún lado pudiera ser un maestro de la escritura. O un hermano sencillo pudiera ser un misionero. Alguien que no sabe leer y escribir pudiera ser un evangelista. O sea, eso no lo pensamos porque decimos automáticamente eso va en contravía de lo que nosotros tenemos como criterio para seleccionar un grupo de trabajo. Entonces, el recurso humano es primordial, es vital. Si solo hubiera 2 o 3, como dice la escritura, con esos 2 o 3 podemos hacer equipo y podemos desarrollar un trabajo con grandes resultados para la extensión de la iglesia, para la gloria de Dios. Entonces, la otra parte, pastor, que su merced mencionó es muy importante, pero yo creo que la vamos a tocar en las próximas clases. Entonces, lo necesitamos ahí que nos ayude a recordar. Pero hoy más es enfocado en el recurso y en la necesidad de que esos que son miembros de la iglesia, a veces incluso los más pequeños, como dice la escritura, también son supremamente útiles para desarrollar el trabajo en la iglesia. Que a veces decimos, pero los niños, ¿qué aportan? Los niños son un gran contenido dentro de la iglesia como recurso humano. Los jóvenes, ¿para qué sirven? Son valiosísimos. Los ancianos, ¿para qué sirven? A veces pensamos que solo nos sirven los de un segmento de 30 a 40, porque los otros están muy jóvenes, son muy inestables, los otros están muy viejos, ya no sirven. Entonces nos quedamos como en las empresas con líderes solamente de 10 a 20, de 20 a 30 o de 30 a 40 y los demás en banca, cuando todos podemos ser útiles y no tenemos límite de productividad porque Dios nos dio dones y nos capacita para su servicio. Pastor Edwin, ¿iba a decir algo más? Sí, mi querido pastor, yo estoy pues de acuerdo con lo que usted dice, porque pues usted sabe que soy de su cantera y es real, o sea, real. Yo recuerdo que en mis inicios pues realmente pues no se veían muchas cualidades que se pudieran utilizar para servir un ministerio y usted tuvo esa paciencia y esa disposición de darme la oportunidad. Y ya en el desarrollo del ministerio, eh, hemos tenido pues esa equivocación de que a veces uno mira personas porque dan la apariencia de que tienen cierto nivel de conocimiento, que tienen pues cierto estatus porque han leído o porque saben algunos temas teológicos y termina uno dándose pues sorpresas desagradables. Y gracias al liderazgo suyo y a su pastoral, es decir, con pastores, usted me ha ayudado a ver, por ejemplo, en mis hijos que han sido pues niños que han estado conmigo en el ministerio como misioneros desde bebés. Yo recuerdo que Miguelito y Jonathan colocaban el sonido y colocaban los himnos en el televisor de 6 años, de 7 años, ya ellos estaban trabajando en la iglesia. Ellos viajaban todo el domingo conmigo de Soacha a Bogotá, desde Soacha a Chía, trabajando la obra ministerial.
y de alguna manera yo nunca los vi a ellos como candidatos para servir de alguna forma oficial en la iglesia. Y no fue sino por usted, pastor, que me dijo, me motivó a mí mismo y dijo, cuando yo le decía, la gente no se anima, no quiere dirigir en el culto, usted, pero ¿por qué no pone a sus hijos? Y yo pues no lo Pues hacía porque yo decía, casi que me los no, traigo no para lo acá. hacía de cierta manera, y en otra manera pues yo decía, me da vergüenza que diga que es que estoy haciendo negocio familiar, o sea, en función de mi ego y en función de mis temores. Pero se pusieron los muchachos y los muchachos mostraban fidelidad dentro de la iglesia. Después usted dijo, esos muchachos van muy bien, están sirviendo, llámelos como diáconos de la iglesia. No, pastor, pero son menores de edad, no sé qué, no importa, póngalos. Y pues hoy día son diáconos de la iglesia, son servidores incansables, fieles, en los que tengo mi confianza dentro de la congregación, gracias al Señor. Eh, Así pues usted los ha llamado, los ha motivado a estudiar y están estudiando. O sea, a veces se me olvida que tenemos la reunión los sábados acá por la mañana y alguno de ellos me levanta, papá, ya va a empezar la reunión. Entonces, realmente es algo muy bueno. Y esa renovación generacional tan importante, pastor, porque usted me lo ha enseñado también. Bueno, todo lo que yo sé, se lo ha aprendido a usted, pero uno con los años uno termina o sea, uno no pierde mucho alcance en las nuevas generaciones, porque pues ya uno es de otro molde. Y qué importante es uno poder tener jovencitos que estén ahí enlistados, que estén sirviendo, porque son los ejemplos de los niños. O sea, los niños probablemente no se identifican con uno, no lo ven a uno como el modelo a seguir. O sea, ellos no dicen, yo quisiera tener esa barriga que tiene el pastor. No, oye, ¿cuándo estaré yo así de arrugado? Ellos no dicen eso, sino ellos están viendo modelos y los modelos muchas veces son esos jovencitos que estudian, que trabajan, que cumplen con sus obligaciones, que a pesar de que ya se van poniendo mayorcitos, son fieles al Señor. Y a veces nosotros somos muy ciegos para ver esas posibilidades en las edades como un insumo para la iglesia. Entonces, en ese sentido, sí, pastor. Y lo que usted dice también, yo sé acá de algunas organizaciones que, pastores de la talla nuestra, que somos de pronto humildes, que somos personas pues que no tenemos una formación académica muy elaborada, muy elevada, mucho que mostrar. Entonces no servimos como pastores para el criterio de muchos, porque pues no manejamos los estándares internacionales que se manejan en otros lugares. Y pues cuando uno va a contrarrestar esas informaciones con respecto a lo que hizo el Señor Jesús, pues uno se da cuenta que es equivocado, porque pues realmente esa era de las grandes controversias que generaban los discípulos. ¿Sí? ¿Cómo así? Pero es que luego este no era un pescador, pero ¿cómo así? Este luego no, o sea, ¿de dónde saca esta elocuencia? ¿De dónde saca este conocimiento? Y pues el mismo Señor Jesús, ¿no? El mismo Señor Jesús no se embadurnó de títulos para servir y para darse como un don supremo para los pecados de su pueblo. Entonces, ahí terminaría el aporte, mi querido pastor. Listo, pastor, muchas gracias. Vamos a escuchar al diácono Mario que está que se habla. Pastor, gracias por la enseñanza. En relación al curso, pues un aporte que dejó Marcela, porque le tocó salir, es que no sabemos trabajar en equipo, que muchas veces no podemos y que muchas veces no queremos. Entonces, entendiendo la parte correspondiente a uno. Entonces, eso fue lo que dijo y que pues eso fue lo que dejó y salió. Sin embargo, a veces es porque también eso ya es otra opción, que a veces se extrapola lo que se dio en el mundo corporativo y se vincula al mundo eclesial y entonces
se trata de volver como una corporación, sí, corporación eclesial y pues entendiéndolo como cuerpo, pero trayendo la parte corporativa de las empresas, de los negocios. Tanto así que, por ejemplo, hace muchos años, cuando empecé a conocer del Evangelio, eh, me empezaron a invitar después por allá como a multiniveles y eso, y chévere. Pero yo decía, o está mal la iglesia o está mal o está mal el multinivel. Y lo que pasa es que en la iglesia se estaban adquiriendo y se ponían todos los conocimientos de vamos, tú puedes, eres el orgullo, vamos a alcanzar las metas y eso, algo así se ponía. Entonces, para esa época yo dije, no, estaba en la iglesia. La formación no es mala, la formación es útil, pero digamos, lo que vimos hoy en la clase nos aterriza porque nos dice, venga, quiere servir, arremánguese las mangas, quiere liderar, límpiele los pies a otro, quiere ser útil, no es mostrándose, sino al contrario, agachando. Y pienso que el curso está muy bueno para todos y que nos va a ser bastante útil. Ese es como el aporte. Ok, mi querido diácono. Entonces, el trabajo que tenemos, espero que lo hagan o lo hagamos, es a partir de este curso, vamos a desarrollar un trabajo de equipo en la iglesia local. Es decir, los que son pastores, a liderar un trabajo en equipo, a conformar un equipo de trabajo de 3, 4, 5, 10, 12, los que haya, para poder tener resultados, para lograr un objetivo adecuado. Y los que no son pastores, pues entonces acérquense a su pastor y dígale, bueno, necesitamos formar un equipo, yo estoy listo para ser parte de ese equipo, téngame en cuenta y para que se desarrolle un trabajo bien estructurado. Sí, porque si solo damos teoría y no lo llevamos a la práctica, pues el conocimiento nos gusta, pero no vamos a ver el resultado ni la implicación. Entonces, la implicación de este curso es que lo hagamos práctico, sea con una persona, sea con dos, sea con tres, que pensemos en unos objetivos, unas metas, unos deberes, unos cronogramas, unas actividades y que los llevemos a la práctica. A mí me gusta que las cosas se hagan. Yo digo y hago. Y eso les he enseñado bueno, a los que están conmigo siempre, que yo no prometo. Yo el día que digo vamos a hacer esto, ese día ya arrancó las cosas y se tienen que hacer porque es un proyecto que se tiene que ejecutar. Entonces, este curso surgió como la base para el desarrollo de un trabajo en equipo. Esa es la razón de ser. No es simplemente un curso de contenido, sino es un curso práctico donde vamos a llevar al campo de acción un proyecto. En el caso de la iglesia local va a ser un proyecto a 5 años. 5 años lo tenemos ya totalmente escrito, ya está totalmente definido y se va a hacer el lanzamiento en 15 días de ese proyecto. Ya con todo para 5 años. Entonces les animo para que pongan en práctica, si quieren seguir el ejemplo, que lo pongan en práctica porque no nos sirve la teoría si no la llevamos a la práctica y si no aprovechamos el recurso humano que Dios nos ha dejado. ¿Quién más está por acá que no ha hablado? Nadie casi ha hablado. Miren, Andresito, Pastor José, Miguelito, Jonathancito. ¿Quién va a querer intervenir? Están bienvenidos. Pastor José. No, dele a Rico que hable, que estos hermanos ricos hablan bien. Estos jóvenes ricos todavía no hemos visto todo el caudal de dones que tienen, así que nos preparamos para más ordenaciones y más cargos oficiales. Me he quedado sorprendido con lo que dijo el papá Rico, que estos dos muchachos son diáconos, y Ave María, los felicito, muchachones. Es raro ver un joven tan entregado y tan apasionado por las cosas del Señor. Los felicito y los animo a seguir adelante. Gracias, muchas gracias, pastor. Sí, es difícil que un rico entre al reino de los cielos, más difícil que un rico sea siervo de Dios. Es imposible. Pastor, pues yo la verdad no tengo mucho que decir, pero me parece muy interesante este curso, me parece que
que nos va a ayudar a todos, porque grupos hay en todo lado, hay en la iglesia, hay en el trabajo, hay en todo lado, en donde queramos buscar grupos, hay grupos. Y pues muchas veces nosotros no, como que no tenemos como una estructura al buscar los grupos, sino que es con los que salgan. Entonces es interesante porque con este curso uno sabe cómo conformar los grupos y qué es lo que debe hacer en un grupo. Porque, por ejemplo, la actitud de servicio, uno muchas veces no piensa en cómo uno debe actuar y, y puede uno empezar a actuar mal y empezar a, a dar como mal ambiente en todo el grupo. Y todo ese tipo de cosas son las que, o sea, las que al final son las que muestran cómo va a terminar el grupo. Entonces me parece muy importante, Pastor. Y está Muy bien, muy bien. Gracias, Jonathan. Muy bien, muy buen aporte. Y esperemos sacarle provecho y que ese provecho lo pongamos en práctica. Miguelito, Yo tampoco tengo mucho que decir, pero me parece muy importante la clase y eso de la conformación del equipo, pues más que todo en la iglesia. Y es muy importante porque un buen equipo permite un buen funcionamiento en la iglesia. Eh, Permite también que no haya como una sobrecarga en los pastores y en los presbíteros. Y, y pues ya como en la parte que vimos hoy, el proceso de selección y de acompañamiento es muy importante para crear ese equipo sólido. Y Jesús sería como el principal ejemplo y el mayor ejemplo que tenemos con respecto a sus discípulos. Entonces, por eso me parece muy bueno el curso, muy interesante y muy importante. muy bien, gracias. Me animan porque nosotros los viejitos todavía podemos dar cursos que atraen a los jóvenes. El libro que vamos a leer en este curso, no sé si lo han leído o lo tienen, se llama ¿Cómo entrenó Jesús? 12 hombres comunes y corrientes. Yo se los envío electrónico. Debemos leer ese libro a la par que vamos haciendo el proyecto. Entonces, mis amados hermanos, hagan su proyecto local de trabajo en equipo para que podamos tener aplicar el contenido que estamos aprendiendo. Mi hermano Andrés, tiene la manita levantada. Sí, pastor, gracias. Quería hacer solo una pregunta. ¿Qué tiempo, hay algún tiempo para, para que una persona se pueda incluir al equipo de trabajo? ¿O puede ser prematuro, no sé, mirando las características? Puede hacer algo, no sé si hay algún tiempo prudente o... Bueno, yo te respondería con una palabra que no es muy adecuada, pero sería depende. Sí, depende el momento en el que está, porque puede ser que alguien se incluya en un equipo para formación y el proceso de formación tome su tiempo. Puede ser que haga parte de un equipo ya para ser enviado. Entonces, si está formado, puede ser enviado, pero hay varias etapas de un proyecto de constitución de equipo que primero es conformación y consolidación del equipo, luego formación e instrucción del equipo y luego procesos de evaluación y envío y supervisión. Entonces, depende la etapa en la cual esté cada miembro, pues va a ser enviado. Por ejemplo, si es un hermano que está muy nuevo, pues él tiene que ser simplemente discipulado y que sea firmado, la verdad. No puede ser enviado todavía hasta que no pueda ser acompañado y pueda ser instruido. Pero si ya está instruido, ¿sí? Es diferente en los tiempos. Entonces depende del momento o la etapa en la cual esté ese miembro de ese equipo, los tiempos varían.
Por ejemplo, algunos de los discípulos que Jesús reunió, se cree que varios de ellos eran discípulos de Juan. Y esos que Jesús retomó de Juan fueron los que lideraron el grupo. Recuerden los tres que tuvieron el círculo cercano, Pedro, Jacobo y Juan, eran discípulos de Juan. Jesús no puso a Mateo, Mateo no era discípulo de Juan, no puso a Simón el cananista a liderar grupo, pero sí puso a Pedro, Jacobo y Juan, porque venían de una tradición del templo y venían de ser discípulos de Juan, y eso pues les daba un avance en el grupo porque tenían más entrenamiento. Y eso es importante y eso lo tenemos que reconocer también. A veces cuando formamos un equipo, que hoy en día con el concepto de la equidad, pensamos que todos tenemos que ir a la par, pero un equipo no va a la par porque los tiempos y las historias y los desarrollos son distintos. Puede ser que alguien llegue y en 6 meses supere a otro, otro tome 3 años, 5 años, otro nunca despegue, pero eso no hace que el equipo esté funcionando mal porque cada uno se acomoda y se va sincronizando de acuerdo a sus propias realidades, sus propias capacidades y sus propias expectativas. O sea, no es que Jesús dijo, bueno, ahora todos a salir a lo mismo y medir resultados igual. Y uno lo ve en la misma historia de la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que Pedro, Juan, Santiago fueron muy representativos en la vida de la iglesia apostólica. Pero, por ejemplo, ¿qué hizo Tadeo? No sabemos mucho. ¿Qué hizo Lebeo, hijo de Alfeo? Bartolomé, no sabemos, pero sabemos que fueron discípulos y que fueron valiosos, pero el aporte de ellos posiblemente fue un poco más anónimo y no fue tan notorio, pero igual fue parte del equipo y hicieron la labor que el Señor les encomendó. Entonces es importante tener en cuenta eso también, mi hermano Andrés. No sé si ahí le respondo o me fui por las ramas. Muy bien, amados hermanos, ¿algo más? ¿O vamos terminando? Entonces, cuando un equipo se conforma, como no se conforma, no es un colegio donde conformamos un equipo con de jóvenes de 18 años, todos salidos del colegio, que tendrían prácticamente un mismo momento de conocimiento, sino que es un grupo variado de personas de diferentes edades, diferentes condiciones, diferentes niveles. Entonces, cada uno va aportando al equipo de acuerdo a su capacidad y cada uno va siendo promovido o entrenado de acuerdo a su propia necesidad y aporta también de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es como si los que estamos aquí en esta sala fuéramos parte de un equipo. Pues hay algunos que ya estamos cuesta abajo, hay otros que están apenas comenzando a aportar, algunos aportarán consejo, otros aportarán más fuerza y vitalidad, pero cada uno estaría en un momento distinto y eso hay que también identificarlo y reconocerlo. Por ejemplo, Juan el discípulo estuvo más tiempo y fue el que más vivió y más escribió hasta el final. ¿Por qué? Porque era el más joven. Juan fue el más joven del grupo de Jesús. Y como fue el más joven, tuvo el encargo de cuidar de María y de quedarse hasta el final escribiendo hasta el año 100 y viendo las persecuciones de la iglesia. Y fue premiado con no ser torturado, pero sí, no ser mártir, pero ser torturado y sufrir por el evangelio. Entonces, Andreita, ¿algo más o terminamos? No, pues quiero darte las gracias por el curso. Me disculpo porque me tocó salir un momentico, pero pues obvio que estuve toda la clase. Le había dicho a mi esposo que pues fue muy maravilloso porque el Señor logró juntar una cantidad de personas diferentes, distintas, recaudar impuestos, cosas así, personas así, y logró poder haber acoplado a todas esas personas, haberlas capacitado y haberlas enviado. Y ellos en el transcurso, pues, por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros podemos ver que ellos sufrieron esas persecuciones y sufrieron todas esas situaciones tan difíciles y sin embargo se cobijaron, se oraban, vendían las cosas, se ponían todo en común acuerdo, todo para todos. Entonces fue un momento, es algo que dice, sí, en realidad el Señor Jesús preparó esas personas. Se nota que fue nuestro Señor el que las fue
capacitando para que hicieran esa gran comisión y que es la que nos ha dejado ahora nosotros como su cuerpo, como su iglesia, como tú decías ahorita en la clase, somos un cuerpo, estamos para eso, para servirnos los unos a los otros, para dolernos, para ayudarnos, pero también para hacer esa gran obra, esa gran comisión que el Señor nos dio y que es tan difícil en este momento. Es muy difícil porque no sé por qué últimamente en la iglesia, no sé si estoy viendo mal, no estoy diciendo objetiva, pero yo a veces veo como una competitividad entre los hermanos y que yo sé más, usted sabe menos, o que a veces están explicando están dando una clase y como que quieren sobresalir como maestros, y yo digo, Dios mío, pero finalmente si es una clase es para que todos aprendamos, porque seguramente no sabemos, y, y uno quiere pues como que, o a veces yo personalmente me quedo a veces callada porque digo, no sé, me da pena hablar, de pronto digo algo incoherente, y me da pena, entonces me gustan estas clases con las que me han enseñado cómo a desenvolverme un poco más ante todos ustedes, porque yo antes no lo podría hacer porque están todos los pastores y me sentía un poco más apocada, más chiquita, porque decía, no, yo no tengo el mismo nivel de la teología, de la exégesis o de todo lo que ellos saben, la hermenéutica, todo eso, yo no sé nada de eso. Entonces me sentía ahí, y los muchachos jóvenes que tienen esa inteligencia, que están así absorbiendo como esponjitas. Entonces uno dice, no, yo ya mejor me quedo callada, me siento así chiquita y mejor me callo. Pero pues gracias por la clase y gracias por enseñar. Todos. Hermana Andrea, ¿usted cree que si supiésemos más que usted estuviésemos aquí? Yo creo que los pastores saben más que uno. Sabemos pecar más. Cree, pero nosotros somos ingenuos e ignorantes, lo mismo que todos los discípulos. Todos los días necesitamos aprender. Y uno les agradece y le agradezco al Señor, porque pues no solamente aprendo de ustedes, sino que yo pongo en práctica, a veces veo muchas cosas y digo, oiga, esto lo hace el pastorismo, esto lo hace el pastor Ricardo, esto lo hace mi hermana fulana, yo voy a ponerlo en práctica también, porque son cosas que le enseñan a uno y que tal vez uno también se las va enseñando a las personas que están alrededor de uno. Ok, Andreita, muchas gracias, muy amable. Gracias por los aportes de todos. Y quería solamente pensar que el recurso humano es indispensable para el servicio en la obra del Señor, más que tener una propiedad y más que tener equipos. ¿Sí? Jesús no se ocupó, no dijo, bueno, en el segundo año compra de terreno y construcción de una sede. Para nada. O en el tercer año, entonces ahora sí, inauguración de una sede. Porque la iglesia no necesita, a veces una sede, unos equipos terminan siendo un problema, divide más que poder extender el evangelio. Entonces, importante tener en cuenta eso, amados hermanos. ¿Cuál es el objetivo del trabajo en equipo? Es perseguir una misión o un objetivo común y ser aportantes o constructores del reino a través de la predicación y el discipulado. Y ahí todos tenemos obligación y tenemos talento. Si fuera para construir una sede, pues los que no tenemos dinero, estamos por fuera del proyecto. Si fuera para desarrollar talento, los que no somos talentosos, estamos por fuera. Pero todos los que podemos hablar y podemos oír, tenemos la capacidad de poder participar en el proyecto del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, muchas gracias, bienvenidos a este curso. Y en las próximas semanas desarrollaremos los temas del contenido, de la sabiduría, la santidad y el servicio, que nos quedaron pendientes. Hoy fue solo selección. Entonces vamos a pedirle a Miguelito que ore por nosotros. Gracias, Señor, te damos por este día, te damos muchas gracias por esta semana que nos has dado, porque nos has permitido, Señor, que pasáramos esta semana y hoy podamos estar en esta clase que tú nos das, Señor. Te damos muchas gracias por los conocimientos que nos permites aprender, Señor. Gracias, Señor, por el pastor que nos trae todos estos conocimientos, nos enseña, Señor, y nos instruye. Te pedimos, Señor, que vamos a seguir aprendiendo de este curso, Señor, que podamos implementar las cosas que tú nos estás enseñando
en nuestra iglesia, Señor, con nuestro equipo, Señor, de trabajo en nuestras iglesias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir aprendiendo de ti, a continuar siguiendo este camino que nos has dado, a ser valientes, a tener fuerzas para continuar, fuerzas que tú nos des, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para estar firmes en ti, Señor, y en tu palabra. Oramos, Señor, con mucha gratitud contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias a todos, amados hermanos, por su tiempo, por su disposición. Y seguimos viéndonos aquí.